puso entre sus principales recomendaciones tener la participación de la sociedad civil como un elemento primordial en la lucha contra la corrupción. Asimismo, la Convención de Naciones Unidas logró en su artículo 13º pues, comprometer a muchos de los países que firmaron esta convención a también fomentar la participación de la sociedad civil en el combate a la corrupción. Sin embargo, esto pues ha quedado en convenciones y en el papel, digamos, pero existe muy poca evidencia de la implementación de este tipo de políticas, y es por esto que nos gustaría, bueno, nos dedicamos a hacer esta investigación. Hicimos el enfoque en México y Ecuador porque, a pesar de las diferencias políticas, sociales y económicas que existen, también tenemos similitudes muy grandes en temas de corrupción. En el índice de percepción de la corrupción, en promedio, entre 2012 y 2017 tenemos una calificación muy similar. Ya veíamos también en la ponencia del doctor Engel que, por ejemplo, en esta tasa que tiene entre bribes y la inversión que hicieron en Odebrecht, también son muy similares. También eso es corroborado por el índice de percepción de la corrupción. Y otra cosa que resaltó es que ambos países cuentan con mecanismos de participación ciudadana en el combate a la corrupción, como son, en el caso de México, el Comité de Participación Ciudadana en el Sistema Nacional Anticorrupción, y en el caso de Ecuador, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que está dentro de la Comisión de Transparencia y Control Social. Los objetivos de nuestra investigación básicamente fueron identificar las fortalezas y debilidades en el diseño y la actuación de estos mecanismos e instituciones, y posteriormente señalar algunas diferencias, características y obstáculos que pudieran servir como buenas prácticas o como malas prácticas a otras instituciones o mecanismos que existen en la región. Un poco de la revisión literaria, aquí no me voy a parar mucho, pero básicamente la idea es una idea que viene desde Alexis de Tocqueville en su libro de la democracia americana. Nos decía que la sociedad civil es un componente esencial para una mejor democracia. Decía que sirve como una salvaguarda para la tiranía de la mayoría, porque una vez que la mayoría elige, pues es lo que se dice, ¿no? Es lo que dicen los que eligieron la mayoría. Pero si existe un componente de sociedad civil que sea diverso y que también sea proponente, esta mayoría no necesariamente va a ser una tiranía, ¿no? Otra idea viene de Transparencia Internacional y de algunos estudios previos. Es esta correlación que existe entre una mayor participación y una menor corrupción, o viceversa, una baja participación significa una mayor corrupción. Otra idea también es que la intervención de las OSCs, el gobierno reduce la corrupción cuando estos actúan juntos. Este viene de un experimento aleatorizado que se hizo en Perú, en el que se hicieron un estudio a 200 gobiernos locales. Algunos tenían un tratamiento que era que les decían que una sociedad o un organismo de la sociedad civil y el gobierno los iban a monitorear. Entonces, cuando esto sucedía, reducían en 51% los costos de construcción de una construcción, de una obra pública. Y bueno, como ya les comentaba, también la OEA, la ONU y la OCDE mencionan esto como el rol de la sociedad civil como algo muy importante para la lucha contra la corrupción. Pero por supuesto hay sus detractores. Algunos de los detractores dicen que la participación de la sociedad civil también contribuye o crea un ambiente propicio para la corrupción. Esto es porque tiene pocos recursos, porque existe una asimetría de poder entre la sociedad civil y, por supuesto, el gobierno, y esto genera silencios, ¿no? Otros temas también surgen como, esto es un poco más teórico, como el concepto de franquicia de Estado e inserción institucional. La franquicia de Estado, la menciona por ejemplo, cuando una sociedad civil tiene donantes específicos, normalmente tiende a
a ver por los intereses de los donantes, ¿no? Y esto mismo pasa cuando hay recursos del gobierno. La de inserción institucional se refiere un poco más a cuando la participación de la sociedad civil está inserta dentro del órgano de gobierno, como es en muchos casos. Esta se vuelve cómplice de alguna forma del gobierno. Bueno, un poco de la metodología que utilizamos. Se hizo en 4 etapas. Primero hicimos una revisión normativa, documental y hemerográfica. Después realizamos entrevistas semiestructuradas basadas en un marco de análisis que se hizo con la guía de políticas públicas de participación de la OCDE y las recomendaciones del mecanismo de seguimiento de combate a la corrupción de la OEA y la ONU. Esto también se trianguló con el análisis documental previo y normativo. Se hizo también algún análisis temático. Las personas entrevistadas son miembros del comité, en el caso de México, y del Consejo de Participación y exmiembros del Consejo de Participación. Pero bueno, los nombres, digamos, los voy a dejar anónimos porque eso no es, digamos, un punto importante ahorita. Después hicimos un análisis temático con un libro de códigos y después les voy a presentar algunas conclusiones y recomendaciones del estudio. El marco de análisis está basado en 5 ejes temáticos que vienen como parte de la guía, y también añadimos otro que es el de participación. El tema de información lo analizamos de la siguiente forma: es esta información que viene desde el gobierno hacia la ciudadanía, y hay 2 tipos de información. La primera es la información activa, que es esta información que se genera constantemente a través de reportes, periódicos y otro tipo de cosas, y la información pasiva, que se genera a través de solicitudes de información. Por ejemplo, en el caso de México está el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que se dedica a ver este tipo de solicitudes. El segundo eje temático es el de consulta, que este es básicamente la retroalimentación que pide el gobierno a la ciudadanía, y pues tiene que ver con audiencias públicas, consultas también ciudadanas y este tipo de mecanismos. El de seguimiento de la gestión o monitoreo, que tiene más que ver con los espacios que se generan para que la ciudadanía pueda participar en el seguimiento a las acciones del gobierno y pueda denunciar, por ejemplo, las cosas que se hacen mal o que no se están haciendo bien, fiscalizar. Por ejemplo, en el caso de Ecuador están las veedurías, en el caso de México existen también los testigos sociales. El cuarto punto es el de participación activa, que esto es básicamente que existan espacios de participación entre la sociedad civil o la ciudadanía y el gobierno. Por último, el de fortalecimiento institucional, que este quiere decir un poco más sobre el tema de la independencia de los órganos que hacen que la ciudadanía participe, y también la educación que se le da a la ciudadanía sobre la participación y los derechos de participación que tienen en general los ciudadanos. Algunos ejemplos de esto y de cómo analizamos esto es a través de una revisión de las leyes. En el caso de información, por ejemplo, si existe una ley de transparencia de acceso a la información. En el caso de las políticas, si existe una política, por ejemplo, de datos abiertos, que está en estos días muy de moda. Las instituciones, si existen oficinas y herramientas tanto tradicionales como tecnológicas, que esto es básicamente si hay folletos, información de este tipo, y páginas web. Un poco del contexto. Yo sé que hay mucha gente que no es de Ecuador y mucha gente que no es de México, entonces un poco del contexto. En 2008 en Ecuador se hizo la aprobación de una nueva constitución, y algo que es muy peculiar o muy particular de Ecuador es que no existen solo 3 poderes de gobierno. Se agregó también el poder electoral y el de transparencia y control social, que es dentro del cual está el Consejo de Participación Ciudadana. En 2018 lo último que pasó fue un referéndum constitucional y una consulta popular que eliminó a los miembros del Consejo de Participación y dio paso a un consejo transitorio.
Es importante mencionar aquí que nosotros hicimos la investigación un poco antes de esto, entonces, digamos, lo hicimos con el Consejo de Participación pasado. Dentro de la función de transparencia y control social está el Comité Coordinador, que está integrado por el Consejo de Participación, la Contraloría General del Estado, Superintendencias y la Defensoría del Pueblo. Pero bueno, como les dije, nos vamos a concentrar en el Consejo, que tiene estas atribuciones. Principalmente es el de fomentar la participación ciudadana, el control social y la rendición de cuentas, y formar valores y a la ciudadanía en general en temas de participación y de derecho de acceso a la información. Asimismo, otra cosa importante es que designa autoridades como la Procuraduría General del Estado, las superintendencias, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General del Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Electoral. Un poco de cómo se forma este consejo, bueno, me voy a pasar un poco porque es tan importante. Y en el contexto de México, en 2014, bueno, como muchos de aquí saben, se dio este caso vergonzosísimo de Ayotzinapa, donde murieron 43 personas, y creo que es aquí donde nos dimos cuenta que la corrupción no solo es sobre precios, sino que también la corrupción tiene víctimas, ¿no? Esto es porque esta desaparición de 43 estudiantes se dio principalmente por la corrupción que existía en los gobiernos locales y en las policías, y pues esto hizo que estallara la sociedad civil y también la oposición en general, ¿no? Bueno, se dio una fuerte presión y en 2015 se dio una reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción. Hubo un pequeño estancamiento porque no había esta frase que llama la voluntad política. Entonces, y de hecho creo que aquí hay muchas personas del INCO, el INCO y algunas otras organizaciones de la sociedad civil se dedicaron a recaudar firmas y hacer la primera iniciativa ciudadana, de ley ciudadana, que no habíamos tenido otra previamente y de hecho no tenemos otra ahora todavía. Y con esto se promulgaron las leyes anticorrupción secundarias, digamos las leyes reglamentarias que hacían el Sistema Nacional Anticorrupción. Esto es un poco del Sistema Nacional Anticorrupción, pero bueno, aquí lo más importante es que el Comité de Participación Ciudadana se encuentra inserto dentro de un comité coordinador que está compuesto por todos los órganos del gobierno que se dedican al combate a la corrupción. Está la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, entre otros. Eso también es un poco de cómo se designan a los miembros del comité. Pero bueno, voy a pasarlo para ir a los resultados. Como les comenté, los resultados los tenemos de una forma en cinco ejes temáticos. El primero es el de información. Encontramos en Ecuador que existe una falta de información para investigaciones del Consejo y también de las veedurías. Otro tema importante es que no hay una coordinación interinstitucional entre el Consejo de Participación y otros miembros de la Función de Transparencia y Control Social, por lo que las investigaciones no cuentan con información. Algo de lo que nos decían los entrevistados, los miembros del Consejo y exconsejeros, nos decían no teníamos la información que se necesita para poder llegar o aislar o determinar algún tipo de responsabilidad, o si se debe o no actuar. En el tema de coordinación nos decían que nadie apoyaba, no apoyaban los jueces, que los ciudadanos no tenían información para hacer las veedurías, entonces realmente no tenían ningún impacto debido a esto. En el caso de México, encontramos que sí existe un desconocimiento del derecho de acceso a la información por parte de la ciudadanía. Sí existen muchos órganos, por ejemplo el Instituto Nacional de Acceso a la Información, pero la ciudadanía no utiliza esta información, no sabe cómo acceder a ella. Los únicos casos que se han dado son, como ya bien mencionó la doctora Jacqueline, casos en los que los medios son los que utilizan esta información y son los que lo transfieren, y en otros casos la sociedad civil, pero digamos a través de los medios también, ¿no?
Bueno, existe también cierta falta de capacidad dentro del Comité de Participación Ciudadana y recursos para el manejo de la información. Algunos de los entrevistados nos decían que la ciudadanía tiene que comprender que no es un favor que le están haciendo, sino que es un derecho que tienen al acceso a la información. Y en el caso de las capacidades nos decían que ellos cuentan, por ejemplo, con 2 o 3 personas para manejar información, que la Auditoría Superior de la Federación tiene 150 personas a su cargo, ¿no? Entonces, para ellos es totalmente abrumador y necesitan alguna clase de sistema para poder manejar toda esa información. En el eje temático de la consulta existen ciertas prácticas que son buenas. En el caso de Ecuador, recientemente se dieron las impugnaciones a candidaturas de designaciones del Consejo y de otros procedimientos. Nos decían que esto se cree que es algo innovador, porque te permite hacer ex ante a las políticas o a la designación de un consejero, pues la fiscalización, ¿no? En México encontramos que es una buena práctica, pero es algo difícil de implementar, porque no tenemos en la legislación muchos mecanismos de consulta, pero en el caso del Comité de Participación Ciudadana encontramos que existe una forma, bueno, al menos lo que nos dicen los miembros del comité, es que existe una forma de hacer un cabildeo dentro del Sistema Nacional Anticorrupción para que el gobierno les dé recursos, ¿no? Pero bueno, ahí encontramos otra dificultad, que es si el gobierno te da recursos, ¿cómo puedes hacer una consulta pues independiente? Bueno, en el caso del seguimiento de la gestión, existen muchos mecanismos de participación y fiscalización, como las veedurías, los observatorios ciudadanos, pero lo que nos decían es que pues en estos años han sido cooptados. Una cita muy importante aquí nos decían muchas de las denuncias se iban a recaer al gobierno, pero finalmente eran enviadas a la Contraloría, y estos órganos también eran partes del gobierno, entonces pues ahí se quedaban, ¿no? Las investigaciones no seguían su paso. También surgió aquí, y esto es algo un poco más teórico, que se dio el tema de la franquicia del Estado, como ya les comentaba. Es un órgano que se convirtió en un órgano más del gobierno. Nos decían que había periodistas que no querían decir algo porque eran enjuiciados, eran perseguidos, se les hacía multas, y a los líderes sociales también se les criminalizaba. En el caso de México, es muy marcada la simetría de poder que existe y los recursos, los pocos recursos que tiene el Comité de Participación Ciudadana. Sin embargo, nos decían que esto se puede contrarrestar de cierta forma con la legitimidad que tiene el el comité, ya que todos están compuestos por ciudadanos, y ellos de cierta forma ayudan a presionar al gobierno para mantener temas en la agenda que de otra forma no estarían ahí. Sin embargo, también sigue habiendo mucha dependencia de otros integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción. Las investigaciones no van a llegar a ningún lado porque los fiscales todavía no se encuentran designados, existe poca independencia de los organismos de justicia que son parte del sistema, y también de los órganos como la Secretaría de la Función Pública, que está encargada de ver todas las denuncias que se dan a funcionarios públicos. En el tema de participación, encontramos que en ambos países hay un reto de inclusión. Hay poca participación digamos, de ciertos sectores de la sociedad civil. Lo que nos decían los mismos miembros del comité es que de cierta forma hay participación de las élites de la sociedad civil que tienen recursos, pero que otras organizaciones han quedado relegadas precisamente porque no tienen o no están acostumbradas a alzar la voz, ¿no? O no tienen ni siquiera los recursos para hacerlo. En el caso de Ecuador, el tema de la participación, nos dimos cuenta que también ha perdido pues mucha legitimidad y confianza por parte de la ciudadanía.
y pues esto disminuye la participación, porque si tú sabes que el consejo no es independiente, no vas a participar, ¿no? Y mucho menos en temas de corrupción. En el caso de México nos decían que esto también funciona como una innovación frente a la burocracia. Esto es porque dentro del sistema anticorrupción se tiene inserto un componente de sociedad civil que no está acostumbrada a hacer los mismos trámites que hace la burocracia o la función pública, que puede, digamos, ser un componente distinto a lo que se hace normalmente en la dinámica de la burocracia. Y esto puede ayudar a mejorar los procesos que están haciendo, las políticas de participación ciudadana y también las políticas públicas que se están haciendo dentro del Comité y del Sistema Nacional Anticorrupción. En el tema de fortalecimiento institucional, encontramos en Ecuador que existe que puede existir la oportunidad de hacer una construcción de una institución con mayor independencia y mucho más coordinación con órganos de justicia, que es algo que, a pesar de que existe un comité coordinador, no se da en la realidad. Se ve ciudadanizar al Consejo, esto porque, por lo que nos han dicho, ha sido cooptado por el gobierno y realmente no son ciudadanos los que participan en él. En el caso de México hay una oportunidad para hacer temas de educación. No existen muchos, al menos no desde el Comité de Participación Ciudadana, en el que a través de las redes locales que se están formando, que de hecho todavía no se forman, se pueda dar, como bien nos decían hace rato los ponentes, un tema de educación, de la ética que se requiere para este tipo de cosas, tanto en la ciudadanía como en los funcionarios públicos. Y por supuesto, lo que ya les comentaba, también sigue habiendo falta de independencia de jueces y de fiscales para lograr las investigaciones que se requieren. Hicimos algunas recomendaciones para el caso de Ecuador y también para el caso de México. Para el caso de Ecuador, recomendamos considerar un rediseño institucional para recuperar los contrapesos que existen y sobre todo la confianza que se ha perdido en este tipo de mecanismos. Esto tal vez fortaleciendo la autonomía del Consejo de Participación y poniendo a los ciudadanos al centro. Es raro que en el diseño existe, por ejemplo, los consejeros pues tienen un salario de funcionarios y eso, como les decía, puede ser un incentivo para ser parte del gobierno y no tanto hacer cosas de ciudadanos, ¿no? Sino estar más bien en línea con las cosas que hace el gobierno. Otra recomendación es fortalecer el papel de los medios como un catalizador de la participación ciudadana. Nos pareció con la revisión normativa y las entrevistas que hicimos que no hay gran participación de los medios, tanto en el descubrimiento de investigaciones o ni siquiera para enaltecer las posibles denuncias que se hacen a través de la ciudadanía. Entonces por eso es algo que estamos recomendando. Y por supuesto fortalecer la formación ciudadana. Sé que existen, por ejemplo, escuelas de liderazgo y de integridad, pero por lo que nos han dicho algunos de los consejeros y los consejeros, no hay grandes resultados en esto, ¿no? Y son pocas las cosas que se hacen en ese tema. Y bueno, por último, incluir una planeación multianual, esto con objetivos, y también es algo que vimos en las ponencias previas, porque realmente no hay evaluaciones de cómo se están haciendo las políticas, lo que nos decía Sergio y Pascual. Y bueno, esto es una recomendación que hacemos. Y finalmente, y esta es una idea que también viene de México, es importante que para el tema de información se creen o se utilicen las tecnologías que existen ahora, ¿no? Una idea es crear una plataforma digital integrada que tenga información tanto de los funcionarios públicos como por ejemplo en el tema de las contrataciones públicas, en el que se puedan hacer digamos cruces de información y encontrar posibles riesgos de corrupción. De hecho creo que es algo que también está haciendo el INCO por ahí.
Bueno, en el caso de México, fomentar la inclusión de otros sectores de la sociedad. En esto hay una gran oportunidad porque se están creando 32 sistemas locales que podrían ser o podrían ayudar a que otros sectores de la sociedad participen en el combate a la corrupción, cuando ahora solo pues tenemos a la sociedad civil que está en la Ciudad de México, ¿no? Y eso es algo muy centralizado. También recomendamos fortalecer y vigilar las redes locales anticorrupción, que eso es algo que ya se está haciendo y sobre todo desde la sociedad civil que no es parte del comité de participación. Y pugnar por la independencia de otras piezas del sistema. Bueno, eso es algo que se ha venido haciendo desde hace muchos años, pero que sigue ahí como un tema importante, porque los órganos de justicia siguen siendo poco independientes y responden a intereses del gobierno. Y bueno, y este es un tema que creo que viene desde Ecuador, que a pesar de que no se está haciendo en gran escala, las escuelas de integridad es algo muy importante que se debe hacer en México y que creo que no se está haciendo, porque no hay ningún enfoque que esté hecho para mejorar la ética de la ciudadanía ni de los funcionarios públicos, y creo que sí es algo muy importante. Y bueno, finalmente, incluir una planeación multianual con objetivos evaluados también basados en evidencia. Esto debido a que existe una rotación del Comité de Participación Ciudadana de la presidencia. Cada año un miembro es presidente, entonces de cierta forma existe el riesgo de que las políticas que se hacen en un año, al año siguiente ya no se hagan. Y con una planeación multianual podría darse una mayor continuidad. Y bueno, en conclusión, y esto ya es más como parte de la investigación, en contraste a la literatura de la cual somos partidarios, que dice que la sociedad civil es una pieza clave para el combate a la corrupción y que reduce la corrupción, nosotros, en contraste a esto, encontramos que ha sido el impacto de la sociedad civil en este tipo de organismos como el Comité de Participación y el Consejo de Participación ha sido limitado. Todavía existen muchas áreas de oportunidad que se deben mejorar y que a pesar de los avances se tienen que mejorar para que tengan un impacto real, ¿no? en el combate a la corrupción. Y como una reflexión final, creemos que una mayor vigilancia y monitoreo se debe hacer siempre desde fuera, no importa que no existan organismos de participación dentro de los gobiernos, siempre se debe hacer desde fuera, desde la sociedad civil, y ustedes lo saben muy bien, creo que casi todos son miembros de alguna organización de la sociedad civil, y bueno, esto es parte de nuestras conclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias a Andrea Villarreal y a Jesús. Les voy a comentar un poco. Estos son investigadores del concurso internacional que se hizo, entonces a continuación vamos a dar paso a un panel en donde no solo se va a exponer, sino también se va a comentar sobre la investigación previa y luego se abrirán preguntas, pero únicamente para las personas del segundo panel. Dicho esto, como segundo punto vamos a dar paso al panel de Sociedad Civil y Medios de Comunicación en la lucha contra la corrupción, y este espacio estará a cargo de Ana Patricia Muñoz y de Carlos Huerta. Ana Patricia es economista por la Universidad Católica del Ecuador, cuenta con una maestría en políticas públicas por la Brown University y una maestría en economía por la Universidad de Montreal. Se desempeñó como vicepresidente junior en la Reserva Federal de Boston, donde dirigió al grupo de investigación y comunicación en el Departamento de Desarrollo Comunitario. Ha realizado investigación aplicada en temas como inequidad económica y social, desigualdad y políticas públicas. Ha escrito más de 14 reportes de investigación. Sus investigaciones han sido incluidas en varias publicaciones de la Reserva Federal, en revistas académicas y libros. Actualmente tiene a su cargo la dirección ejecutiva del Grupo FAR. Carlos Huertas se desempeñó como editor de investigaciones en la revista Semana de Colombia. Fue gestor del Consejo de Redacción en la Asociación de Periodistas Colombianos. Directivo de la Global Investigative Journalism Network y de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia. Desde 2011 es miembro del International Consortium of Investigative Journalists. Actualmente es director de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con Conectas.
Por favor, muchas gracias. Gracias. Ya estamos por terminar. Creo que nos toca 1 hora máximo, así que estaremos aquí temprano. Para empezar, quisiera solo hacer una pregunta. ¿Quiénes de aquí consideran pertenecen a una organización de la sociedad civil? No sé, tendremos unos 2 tercios y el resto es familia mía. Y entonces por eso es que se hace difícil las pequeñas observaciones que voy a hacer, porque ustedes tienen día a día ese trabajo arduo de contribuir al bien común. En otras ocasiones uno debería pasar media hora explicando qué es la sociedad civil y al final ni yo mismo entendería qué somos, porque somos un grupo heterogéneo de ciudadanos que no somos ni mercado ni Estado, y lo que queremos es avanzar hacia una sociedad más justa, más democrática, más libre. Y la lucha contra la corrupción encaja muy bien en estos valores y en la forma en la que nosotros queremos proceder. Pero solo para no olvidarnos por qué estamos aquí. Vamos a revisar el tamaño, la magnitud que tiene la corrupción en el mundo. Varias cifras ya se han dado, pero como para volver a centrarnos en por qué es importante esto, el Fondo Monetario Internacional estima que alrededor del 2% del PIB mundial se desperdicia, se gasta en sobornos. Es un problema que no es solo ecuatoriano, no es solo latinoamericano, pero que tiene efectos importantes. Entonces, por eso estamos todos aquí. Coincido además con Henry que hay que ser optimistas y hay que ver el vaso medio lleno y ver cómo podemos avanzar en cerrar los problemas que tenemos a continuación. Y en alguno de los papers, me parece que el de Jesús, que mencionaba que en el 99 con Transparencia Internacional saca la definición, habla de que es el abuso del poder público para beneficio privado en contra del interés colectivo, algo así. Y 20 años después, en el 2009, modifican esta definición y se habla del abuso de poder para beneficio en detrimento del interés colectivo. Es decir, ya ni siquiera se menciona la palabra pública y eso es algo que en el diseño mismo de esta conferencia lo hemos tenido en cuenta. Amenaza entonces la corrupción a la estabilidad democrática. Ya Eduardo presentaba sus cifras de cuán ineficiente es tener casos de corrupción. Y además nos deja esta sensación de frustración y de negativismo en la sociedad. Entonces, desde la sociedad civil, ¿qué podemos hacer? Nosotros confiamos en que podemos trabajar tanto con el sector público, con el sector privado y ser un puente con la ciudadanía en general. Con el sector público, algunas de las cosas que se han mencionado a lo largo de esta mañana están siendo recogidas aquí, así que no estoy inventando el agua tibia, pero varias veces se ha mencionado que desde la sociedad civil, para tener mecanismos más eficientes, se puede acompañar y co-crear medidas que sean más eficientes y luego monitorear los compromisos, exigir que se cumplan desde el gobierno y medir el impacto a corto y largo plazo. Esto es particularmente relevante, creo, para los colegas que están aquí, que somos miembros de la Red Anticorrupción de Latinoamérica y de ILAIP. Somos centros de investigación que lo que buscamos es aportar con una cultura que se base en evidencia para tomar decisiones. Yo creo que esto nos posiciona muy bien para aportar a la política pública, no enteramente desde la academia, no enteramente desde el sector público. Con el sector privado creemos que hay un gran potencial aquí para traer buenas prácticas, para hacer lo que estamos haciendo hoy y mañana y codefinir líneas de acción para que el sector privado vea en la sociedad civil un aliado. Justamente tuvimos ayer un desayuno, lo mencionaron varias personas, con líderes del sector privado de las empresas más prestigiosas del país, simplemente para tender puentes, para ver dónde podemos encontrar agendas comunes. Y creemos desde el Grupo Faro que hay mucho trabajo por hacer, vamos a esperar si esto prospera en el futuro. Y con la ciudadanía, nosotros en Grupo Faro utilizamos mucho esta palabra de ciudadanizar la información.
democratizar los datos, ciudadanizar la política. Y creo que aquí nuevamente los centros de investigación están muy bien posicionados para que la ciudadanía se acerque y también asuma este rol de corresponsabilidad en la lucha contra la corrupción. Algo también que es muy particular de nosotros y del que yo me siento muy orgullosa es el trabajo en red. Ya han escuchado varias cosas que hemos mencionado a lo largo de la mañana. El Grupo Faro es miembro de otra red que se llama Innovación para el Cambio, y ahí conocimos a Carlos Eduardo con Conectas, y un mes después estábamos armando un foro sobre los problemas de la frontera ecuatoriana. Nos hizo trabajar día y noche para lograr hacer ese foro, pero esas son las conexiones que pueden pasar, que pasan en esos espacios desinteresados donde la sociedad civil se une para pensar y hacer mejor. La generación de evidencia que ya le he mencionado, la construcción de alianzas está en nuestro ADN, sabemos que no lo podemos hacer solos. Y finalmente el trabajo de incidencia. Ya la investigación, sin ese trabajo de pie, de pensar en cómo hacemos que esos datos lleven a una acción diferente, no es tan relevante. Tenemos nuevamente el corazón de nuestro trabajo la incidencia. Y como tengo el micrófono, voy a aprovechar para contarles 3 ejemplos desde Grupo Faro. El uno es que Grupo Faro elabora desde hace varios años ya el índice de presupuesto abierto. Algunos colegas, creo que de CADEP también son los responsables de este índice. Cerca de 140 países elaboran el índice de presupuesto abierto. Andrea Villarreal, que la vieron aquí sentada, que ahora trabaja en Grupo Faro, está a cargo del índice para este año, y es una encuesta que logra sistematizar de forma rigurosa cuán abiertos son los presupuestos en diferentes países, pero sobre todo de forma propositiva. Aquí, por ejemplo, vemos el ranking del Ecuador. El propósito no es ir uno a uno detallando, pero sí decirles que cuando podemos realizar comparaciones de país a país en el tiempo y ver tendencias, sí podemos hacer recomendaciones directamente al gobierno. El otro es uno que llamamos del dicho al hecho. El dicho al hecho es un esfuerzo de ciudadanizar la información y de hacer un seguimiento, un acompañamiento objetivo, independiente y riguroso a las promesas de gobierno del presidente Moreno en este caso. Y una de las promesas de él fue la lucha contra la corrupción. Y aquí nosotros emitimos informes en alianza con academia, con colegas de sociedad civil, cooperación internacional, informes de 100 días, de 6 meses y de un año, donde medíamos indicadores de insumo, de proceso y resultado, y finalmente presentamos cuál fue la calificación final. Y si tienen más preguntas, Estefanía Terán, que lo han visto a lo largo de la jornada, está aquí para que les cuente en detalle cuál es la metodología. Entonces, no solo el tema de lucha contra la corrupción estuvo en estos informes, sino que el proceso mismo de transparentar y tratar de hacerlo de forma rigurosa, creemos que también aporta a la lucha contra la corrupción, porque más que una veeduría, es un proceso sistemático de acompañamiento a la política pública. Y volviendo a las redes, aquí también están colegas que son parte de estas redes. El Grupo Faro es miembro del Grupo Núcleo de la Alianza para el Gobierno Abierto. Hace un par de meses de Ecuador dijo: queremos ser parte del Gobierno Abierto, y esto exige que la sociedad civil esté conjuntamente trabajando para una estrategia, un plan país que permita al Ecuador ya finalmente estar parte de la alianza del gobierno abierto y quedarse ahí. El Grupo Faro también es parte del grupo promotor del Extractive Industries Transparency Initiative. Esta es una iniciativa global donde los países, sobre todo donde tenemos industrias extractivas, aquí están colegas de Chile, de Perú, de Bolivia, que busca transparentar estos procesos, nuevamente involucrando al sector público, a la sociedad civil y al sector privado. Entonces, hay varios modelos internacionalmente ya donde la sociedad civil tiene que estar y tiene que cobrar la voz, y desde el Grupo Faro estamos muy honrados de ser parte de estos procesos que nuevamente solo se pueden hacer de forma colaborativa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al Grupo Faro, a Ana Patricia y a todos los organizadores de esta conferencia. Me he encontrado particularmente interesante, además porque no es común encontrar espacios donde elogian tanto a los periodistas, a mi juicio un poco inmerecidamente, pero de manera muy satisfactoria. Veo que
en muchas de las presentaciones que me han antecedido hay una buena percepción de lo que se está haciendo. Les comento un poco sobre lo que es Conectas y lo que venimos desarrollando en la región. Nosotros somos una iniciativa que promueve el intercambio de información sobre temas claves para el desarrollo de la región. Trabajamos haciendo una apuesta en un modelo de colaboración periodística con un centenar de colegas en más de 15 países, una apuesta en periodismo de colaboración, periodismo de profundidad, y con un eje en particular, y es una fuerte aversión al abuso del poder. Y el abuso del poder se traduce en corrupción de diferentes maneras, no solamente corrupción desde el sector privado, en la malversación de los recursos, sino también el sector público, los empresarios que también abusan de su poder, profesores que abusan de sus alumnos, en fin, digamos, tenemos una gama amplia de trabajo en América Latina. Y ahí quisiera hacer una primera encuesta para tener una idea de percepción de este grupo, cómo están viendo el trabajo que hacemos. Quisiera saber en este panel de los 5 protagonistas de los que hemos estado hablando, uno que es la justicia, otro es los periodistas, otro es la academia, otro las organizaciones de la sociedad civil y otro la ciudadanía, ¿sí? Para el fenómeno de corrupción, digamos, que hoy nos convoca, ¿cuál para ustedes es el superhéroe de la historia? Solamente tienen opción de escoger uno. A ver, por la justicia, ¿quién levanta la mano? 1, 2, wow, le va mal a la justicia. Por los periodistas, ¿quién levanta la mano? No, ustedes son periodistas. 2, 3, 4. Ok. Por la academia, ¿quién levanta la mano? Académicos, estamos llenos de académicos. Coincide perfectamente con sus afiliaciones. Claro. Hay conflicto de Tal interés, cual, hay podría una decir suerte uno por que- uno. Tal cual. Les voy a preguntar por tus familiares también. Las organizaciones de la sociedad civil, ¿quién cree que han sido los protagonistas de esta historia? Ok. Somos muy humildes. Sí, eso, ¿Y la ciudadanía, quién cree que ha sido protagonista? ¿Y los otros en qué creen? ¿No? Hay un montón de gente, como otros. Bueno, ese es un buen termómetro, digamos, para saber cómo está siendo percibido, ¿no? Digamos, porque claramente no hay un protagonista principal. Alguien al comienzo de la conferencia muy bien exponía que obviamente el periodismo ha tenido un papel de visibilización del fenómeno de manera pues, notable en el caso de Lavallato, pero es un caso que nace en la justicia. De hecho, la pregunta es por qué los periodistas no tuvieron oportunidad de ver esto desde tiempo atrás. Y ahí quisiera, ¿esto funciona? Ahí quisiera hablar de un término que quiero empezar a acuñar desde hoy para explicar el caso Lavallato, y es... ¿sí? Ustedes recuerdan, a finales de los años 80 hubo algo que se conoció como el baile prohibido, ¿sí? ¿Alguno lo recuerda? La lambada, ¿sí? ¿Alguno lo bailó? Ay, sí, el mano levantada. Ok, la lambada tiene una muy interesante historia, y es que se hizo popular a finales de los años 90. A ver. ¿Alguien quiere pasar Bueno, creo que ya se recuperó un poquito el ánimo del auditorio. La lambada tiene una interesante historia que comenzó en los años 70, pero solamente se popularizó en los años 90, o sea, 20 años después. O sea, una historia que ya venía sucediendo en Brasil, que se conocía, que era popular, pero que solamente se conoció con el tiempo. Y se conoció curiosamente
por una canción que es esta, que todos la conocemos, que era una canción que no era ni siquiera brasileña, sino era boliviana, ¿sí? O sea, tenía un fenómeno ahí transnacional, ¿sí? Mi pregunta es, en el caso de Lavallato y el caso de Brecht, creo que hay un gran dejo de ingenuidad en pensar que nuestros constructores, nuestros empresarios de la infraestructura, nuestros gobernantes, solamente entraron a participar de este tipo de esquemas. Uy, aló. Censura previa. Aló. Pensar que solamente entraron a participar de este tipo de esquemas cuando sucumbieron ante el encanto brasilero, creo que hay mucha ingenuidad, ¿no? O sea, pensar que la virginidad de nuestros empresarios frente a la corrupción y de nuestros gobernantes sucedió solamente en el caso de Odebrecht es bastante ingenuo. Y ahí es donde creo que hay cuatro reflexiones adicionales que quisiera comentar. La primera es el factor de tener el ratón en la mano. Estábamos al almuerzo con una colega y esta percepción de tener presidentes en la mano, el caso de Perú, que prácticamente todos los presidentes de la democracia están involucrados en el caso Odebrecht, hace que se genere un efecto de anestesia dentro de la sociedad, porque ya después vienen empresarios, vienen ministros, vienen nombres de otras personas, y ya como que la sociedad está totalmente cauterizada, ¿no? Es un caso que empieza a ser paisaje, ¿sí? Y esto, en vez de generar una alerta, a mi juicio, empieza a generar una suerte de frustración, un poco en la línea de lo que comentaba Henry en la mañana. Cuando el problema realmente es mucho más sistémico y hay cosas estructurales que no estamos viendo, o sea, hay plagas de diferentes tipos, o sea, no es solamente un tipo de ratón, sino son muchos ratones, muchos roedores que están acosándonos por diferentes lados y no los estamos viendo, ¿sí? Yo me pregunto, por ejemplo, qué tanto estamos fiscalizando desde las organizaciones de la sociedad civil, desde la ciudadanía, desde la academia, desde los medios de comunicación, desde la justicia, las otras miles de adendas que se están dando en los muchos otros contratos, no necesariamente con empresas transnacionales, sino con empresas locales. O qué tanto, por ejemplo, se están fiscalizando los contratos de asociación público-privada, que los hemos venido asumiendo en América Latina como una doctrina de fórmula ganadora, cuando estructuralmente tienen muchos vacíos en sistemas frágiles, como pueden ser varias de nuestras democracias. ¿O qué tanto estamos fiscalizando el papel de la banca y de la cooperación multilateral, ¿no? En la mañana exponían un caso muy interesante de Naciones Unidas, pero asimismo estoy seguro que vamos a encontrar recursos del Banco Mundial, recursos de la CAF, recursos del Banco Interamericano, que no solamente han estado involucrados en escándalos como el de Lavallato, el de Odebrecht, sino en muchos otros proyectos que se están haciendo por cuenta del beneficio de la cooperación y que no los estamos mirando. Por ejemplo, ¿qué tanto estamos fiscalizando el papel de los capitales, de los fondos de pensiones, que mayoritariamente se están concentrando en inversiones de obras públicas de altísimo riesgo? En Colombia tenemos un caso de integración vertical absurdo, casi integración vertical desde la justicia hasta la elaboración de puentes, ¿sí? Y son historias que no estamos contando. Entonces yo creo que ahí tenemos un reto de ver los temas estructurales y poder superar una sensación que es muy compleja en el panorama actual, y es una sensación de nueva impunidad, ¿no? O sea, el tema de Lavallato yo creo que genera una suerte de sinsabores muy particulares, porque al final todo es resultado de una negociación, ¿no? El soborno fue el resultado de una negociación, pero la denuncia también es resultado de una negociación. O sea, este escándalo no lo conoceríamos si los de Odebrecht no hubieran negociado con el Departamento de Estado, si no hubieran negociado con la justicia brasilera. Finalmente Odebrecht ni siquiera se ha acabado como marca, ahí le acaban de entregar contratos nuevos de obra pública en Centroamérica, en Panamá. O sea, es una sensación un poco rara, ¿no? Que al final terminan negociando todo, y fuera de eso, en el medio se cae este tipo de escándalos, en medio de toda
las pirañas que hay entre los intereses políticos, de las acusaciones de un lado, de otro, y hace muy complejo para la gente comprender realmente qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Y yo creo que ahí es donde, como bien planteaba Ana Patricia, la articulación entre organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía misma, para lograr incentivar su participación, trabajando de manera conjunta con medios de comunicación y pudiendo llevar este tipo de informaciones a la justicia, exponiéndolos masivamente, pues podemos encontrar en lo que está sucediendo cambios estructurales en beneficio de la democracia, como también lo han expuesto de manera reiterativa quienes nos han antecedido. Entonces, con esas reflexiones comenzamos la conversación. Gracias. Este espacio va a ser moderado por María Quemada, del Espacio Público de Chile, y tratará de incluir también los interesantes hallazgos de la investigación previa presentada por Jesús Silva y Andrea Villarreal. Por favor, también las preguntas que tengan se las hacen llegar para motivar la discusión. Muchas gracias. Bueno, yo claramente levanté la mano en la parte de la sociedad civil y yo creo que el rol de la sociedad civil es muy relevante e insustituible en la lucha contra la corrupción. Y de la presentación que hicieron los investigadores antes, me queda claro la sensación de que muchas veces lo que puede ocurrir en nuestra región es que a veces se hacen como entidades que son una especie como de lavado de imagen estatal, en el sentido de que estamos hablando de consejos de participación ciudadana o entidades de participación ciudadana, pero que muchas veces pueden ser cooptadas por el Estado y que por lo tanto ya no cumplen con la finalidad. Entonces yo creo que hay un rol, y eso no creo que nos lleve a la conclusión de alguna literatura que mostraban diciendo que la sociedad civil no era útil, o la participación ciudadana no era útil para combatir la corrupción, sino que yo creo que hay que diferenciar entre entidades que son creadas por el Estado y la sociedad civil autónoma, independiente, que no viene de la creación del Estado. Y ahí en Chile se ha dado mucho la crítica del tecnicismo versus la política. Claramente hay entidades de la sociedad civil que tienen una relación más cercana con los partidos políticos, que yo no es algo que critico, pero creo que muchas veces no se transparenta necesariamente, y al menos en Chile, no sé si ocurre en otros países de América Latina, pero cuando entidades como Espacio Público nos sentamos en el Congreso a hacer propuestas de políticas públicas, nos viene la pregunta de parte de los parlamentarios: ¿y ustedes quiénes son? ¿Y a ustedes quiénes los financian? En el sentido de, ustedes nos exigen a nosotros transparencia, cuáles son nuestros conflictos de interés, bueno, y ustedes, cuáles son sus conflictos de interés. Entonces yo creo que ahí hay como un déficit desde la sociedad civil, que tenemos que hacernos cargo de también transparentar quiénes somos, sabiendo que es legítimo que vengamos de distintos lugares, que tengamos financiamiento diverso, y también seguir valorando el tecnicismo versus la política. Yo creo que nosotros venimos a complementar un rol, no a reemplazar el rol de la política, pero sí a complementarlo. Y por otro lado, creo que es algo que, viendo las encuestas regionales de la baja legitimidad de la democracia y de las instituciones políticas, muchas veces nosotros tenemos un rol de puente, como decía Ana Patricia, dada que la ciudadanía nos da mayor credibilidad que las mismas instituciones políticas. Entonces yo creo que es relevante eso, y me gustaría saber también más cómo enfrentan ustedes estas dificultades en Ecuador y en las alianzas que hacen con otras organizaciones, de legitimarse de su rol de incidencia con las mismas autoridades, los tomadores de decisión, que son temas que yo creo que como sociedad civil, si bien se conversa, no nos hemos hecho mucho cargo, y puede pasar que, como dice cierta literatura, como decían en lo que presentaban en el paper anterior, muchas veces la sociedad civil también puede estar cooptada. Sí, muchas cosas ahí, María, excelentes reflexiones. Coincido completamente en la transparencia desde la sociedad civil. Yo creo que ese tiene que ser un requisito para llamarnos así. Somos miembros fundadores y queremos ser más activos de la red de rendir cuentas. También Andrés de Transparencia por Colombia, rendir cuentas, rinde cuentas desde la sociedad civil sobre la sociedad civil, es decir, transparentemos quién nos financia, qué hacemos, por qué queremos hacerlo. Yo creo que eso es un paso fundamental. Pues coincido mucho contigo. Empezaba yo porque sociedad civil somos un grupo heterogéneo. En el Ecuador, según los registros, el registro
Registro de Organizaciones de Sociedad Civil, hay cerca de 63.000 organizaciones. Per cápita, este es un número mucho más elevado que el de México, por ejemplo, está por debajo que el de Brasil, pero tenemos muchas organizaciones. Cuán cierto es ese número o no, digamos, no sabemos, pero el orden de magnitud es elevado. Y entre estas organizaciones hay de todo, y esa es la riqueza de este sector. Yo creo que ya si nos cerramos a los centros de investigación ya vamos teniendo características, digamos, particulares. Ahora nosotros, trabajando en temas o interesando este tema de lucha contra la corrupción y transparencia y trabajando en temas de elecciones y haciendo seguimiento a las promesas de campaña del presidente, es aún más importante esto. Y lo que hicimos nosotros, por ejemplo, es mantener reuniones casi semanales con las 7 entidades rectoras que estaban relacionadas a las políticas públicas a las que estábamos dando seguimiento. En todas esas reuniones les decíamos a los funcionarios públicos: nosotros vamos a sacar un informe a los 100 días, 6 meses, un año, solo vamos a publicar información oficial. Si ustedes nos mandan un email diciendo que lo que decimos es falso, mientras no nos manden información oficial, podemos ponerle en comillas, pero no vamos a hacer que nuestro informe cambie. Este fue un trabajo de un año y al final del año publicamos el reporte con los porcentajes de avance. La calificación no fue muy buena, en lucha contra la corrupción fue la más baja y temblábamos nosotros de la reacción que podrían tener las entidades en el gobierno, y no tuvimos ningún problema, y fuimos muy sinceros y transparentes con los medios de comunicación, y ahí les decíamos: aprovechen, usen esta información. Nuestro trabajo con los medios fue: vengan, utilicen, publiquen, no queremos nada más que digan este es un trabajo del Grupo Faro. Y ahí yo creo que nos falta, yo coincido con Carlos Eduardo, que trabajar con los medios de comunicación más de cerca para este propósito de difundir información verificada, todavía nos queda ahí mucho camino por recorrer. Entonces, hay estrategias, hay mecanismos, pero sabemos que estamos pisando sobre vidrios, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos e insistir, ser muy objetivos y transparentes en lo que queremos lograr. Muchas gracias. Respecto al rol de los medios, yo creo que también, o sea, tú dices que quizás se ha sido muy benévolo con los medios y con los periodistas. Yo creo que tienen un rol muy relevante y creo que hoy en día se enfrentan a dificultades también, porque los medios independientes y el periodismo de investigación tienen dificultades frente al financiamiento y por lo menos en Chile ha estado ocurriendo que los canales de televisión han estado cerrando, por ejemplo, las secciones que tenían de reportajes profundos de investigación. Hay pocos medios de investigación, de reportaje de investigación, entonces, y es algo esencial para no quedarnos como un poco en la superficie de la noticia. Entonces yo creo que están frente a un desafío que hemos visto cómo a veces se puede suplir con la colaboración, como tú señalabas. Por ejemplo, todo el caso del Panama Papers fue un rol colaborativo muy relevante que un solo medio no podía lograr. Lo que sí a mí a veces me preocupa es que para los medios en general la noticia es lo negativo. Un titular positivo no genera noticias. Nosotros nos hemos visto frente a ese desafío y nos ha pasado mucho con nuestro rol de puente con los tomadores de decisiones, que ellos mismos te dicen: ¿sabes qué? Para mí, o sea, en general todo lo que tenga que ver con mejorar la institucionalidad y luchar contra la corrupción tiene mucha resistencia. Hay que cambiar muchas conductas que están arraigadas. Entonces, los o las pocas que a veces lo quieren hacer, generalmente se tienen que enfrentar a muchos otros. Y te dicen, y trae un desgaste muy grande, y resulta que cuando tú logras esos cambios, nadie lo cubre, nadie lo sabe, nadie lo nota. Entonces a veces viene como un desánimo de generar estos cambios. Entonces, ¿cómo ves tú también el rol de los medios como destacando también a los o las héroes, heroínas, a los que generalmente quieren hacer estos cambios para que también tengan un incentivo de diferenciarse de muchos otros que no los quieren? Claro, primero, digamos, sobre la reflexión que haces de la oportunidad o la limitación que hoy tiene el periodismo de investigación. A partir del comienzo del siglo, con la crisis en los medios de comunicación, con la llegada de la era digital, se generó una situación, en efecto, de dificultad para las corporaciones periodísticas, lo cual, yo los expongo de esta manera, generó una explosión que la lectura de algunos es como apague y vámonos, ¿no? Ya se murió el periodismo, no hay nada que hacer. Para otros, que somos más optimistas, se generó una suerte de Big Bang creativo que permite generar otro tipo de dinámicas
que a mi juicio están reconfigurando el ecosistema de los medios de comunicación y están permitiendo que periodismo de calidad se destaque. Y han generado espacios interesantes como es la colaboración periodística, que es una de las apuestas que hace la organización que tengo el placer de liderar, y que en sí mismo el esquema neutraliza los intereses y las cargas que anteriormente mantenían las corporaciones vinculadas a sectores de poder o a sectores de influencia, ¿sí? Sobre qué cubrir o no, digamos, en las escuelas de periodismo es tradicional la enseñanza de que good news is no news, ¿no? Si tú estás cubriendo o estás haciendo un reportaje sobre un cruce vial y sucede un accidente, pues tienes una noticia, ¿cierto? O sea, los carros se estrellaron y cuentas algo, pero si el semáforo está funcionando como debe ser, ¿qué cuentas? Que el semáforo está funcionando como debe ser, seguramente ni siquiera te interesaría a ti, ¿cierto? Le interesaría a quien quiere que se cuente eso. Ahora, la pregunta es, ¿realmente el semáforo está funcionando como debe ser? O sea, seguramente ahí hay otras lecturas transversales que no estamos viendo, ¿no? O sea, cómo está calibrado de la manera adecuada, cómo se asigna ese contrato para el otorgamiento del semáforo, está beneficiando un sentido diferente a otro. O sea, puede haber lecturas mucho más digamos, menos superficiales que la del accidente, mucho más profundas y mucho más exigentes para tratar de contar esa realidad, pero en principio el sentido periodístico pues va sobre lo que se sale de la normalidad, y eso pues es parte de la naturaleza de los medios de comunicación. La academia pues tiene otra naturaleza de poder contar las cosas de otra manera, lo mismo las organizaciones de la sociedad civil, y por eso precisamente es que cada vez se hace más exigente la colaboración entre uno y otro, ¿sí? Porque las realidades son más complejas. El ejercicio que comentaba Ana Patricia anteriormente, que comenzamos a hacer hace algunos meses y que tenemos expectativa de continuar, de poder hablar sobre los temas de la frontera entre Ecuador y Colombia, más allá de la noticia, más allá del accidente, más allá del caso específico de la muerte de los periodistas, sino de todo lo que sistemáticamente está permitiendo que sucedan cosas ahí, pues nos va a permitir articularnos con un grupo de pensamiento como es el Grupo Paro, seguramente con ciudadanía a nivel local, seguramente con académicos que están trabajando y por supuesto con medios de comunicación, ¿no? Buscando precisamente tener unas miradas más complejas. Entonces yo creo que hay una oportunidad para hacerlo, y todo lo que está sucediendo, que por supuesto es un remesón grande, yo creo que facilita esa posibilidad de articulación. Sí, solo para comentarle, en Chile se acaba de lanzar una organización que trabaja mucho con nosotros, que se llama Ciudadano Inteligente. Acaba de lanzar una herramienta que creo que el origen viene de México, que se llama Wikileaks, que la idea es entre sociedad civil, ChileLeaks, perdón, entre la sociedad civil y los medios de comunicación, un canal de denuncia anónima, porque en Chile no tenemos efectiva protección de denunciantes, entonces ahí es cuando la sociedad civil viene a suplir el rol del Estado en este tipo de situaciones, donde se les da la información a los medios de comunicación para que investiguen profundamente esto, y si es que efectivamente hay base y evidencia para esto, el informe se hace público. Así que yo creo que ahí también es como un ejemplo interesante de la relación sociedad civil, medios en la lucha anticorrupción. De hecho, en ese sondeo previo que hacía me llamó la atención que la ciudadanía fue de las que tuvo menor votación, pero si no hubiera habido informantes en el caso de Lavallato, no hubiera habido datos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Colombia, solamente a partir de la información, en un drama así medio chespiriano, de muertes y una cantidad de cosas, pero más allá de eso, de no haber salido de esa información de alguien que estuvo involucrado, el caso no se mueve, ¿sí? Entonces, lograr mecanismos de confianza para que la ciudadanía se acerque a organizaciones, a medios, no solamente a la justicia, sino que encuentre mecanismos seguros y confiables con los que pueda interactuar, con los que pueda dialogar, con los que pueda compartir esa información, seguramente va a ser parte de la solución. De acuerdo. Algunas preguntas. Ana Patricia, hay 3 preguntas, así que te las voy a hacer para que las vayan como sumando y respondiendo.
Una es algo de lo que estábamos hablando recién, cómo específicamente pueden trabajar los medios y las organizaciones de la sociedad civil en poner evidencia para los temas de corrupción. También qué impacto tienen los índices internacionales, por ejemplo el de presupuesto abierto, el índice de corrupción del Foro Transparencia y otras. Se puede sacar mayor provecho de estos y la prensa en general no les da mucho espacio. ¿Por qué? ¿Se puede mejorar su difusión? Y por último, ¿qué tipo de evidencia puede aportar la academia para brindar información para combatir la corrupción? Todos son para mí. Esas tres son para ti. Eran como cinco, creo. Son dos en uno. Sí. Me estás de acuerdo si no respondo. Hay muchas ideas que se me vienen ahorita a la mente, pero la idea es co-construir, ¿no es cierto?, con los medios, porque solo funcionan las alianzas cuando todos ganamos. Si no, no hay que forzar las cosas. Yo decía, incluso en la apertura a este desayuno con el sector privado, si nuestro trabajo conjunto, colectivo, no funciona o no está adecuado en este momento, está bien, no pasa nada. Nosotros seguiremos adelante haciendo nuestro trabajo. Y creo que con los medios es lo mismo, no hay que forzar las cosas, pero yo creo que sí hay formas innovadoras de hacer periodismo donde la sociedad civil puede ser un aliado clave en el largo plazo. Y aquí un ejemplo más bien personal. Trabajando en la Reserva Federal sobre temas de inequidad racial, es decir, cuánto las personas tenían en riqueza según su raza, era un tema muy delicado y lo que queríamos hacer es con la radio pública de Estados Unidos, que no es radio estatal, sino es radio pública, hacer una serie de reportajes casi mensuales a profundidad, donde se incluyan historias periodísticas, es decir, más narrativas, mucho más atractivas que lo que escribimos desde la investigación, pero que estén respaldadas por estudios que toman su tiempo, que son costosos y que el periodismo investigativo quizás no llegue a alcanzar. Entonces, esa es una idea. A mí me encantaría, por ejemplo, tener una alianza con varios medios de comunicación y tienen que incluir nuevos medios de comunicar también, donde hagamos una serie de reportajes que se incluya esta mezcla, ¿no es cierto?, de historias con testimonios, con datos duros. Yo creo que eso sería un potencial gigante para los dos espacios, digamos, de generación de opinión y de datos. Entonces, es solo una idea que se me ocurre ahí de cómo podemos encontrar una alianza y nutrir de contenido al periodismo. Creo que como en todo, además, hay que crear relaciones de confianza. Una vez que se abre una puerta y las cosas funcionan bien, creo que más proyectos y más ideas regresan, y es el trabajo que desde Grupo Faro vamos a continuar haciendo. Sí es duro, ¿no es cierto? Ahora invitamos a todos los medios, pero se acaba de elegir al nuevo vicepresidente del Ecuador. Entonces, hemos trabajado 8 meses en una conferencia académica y se elige vicepresidente. No podemos competir con eso, pero si establecemos una relación de largo plazo, yo creo que es posible tener un trabajo más junto. Ahora, es cierto que así como yo decía, la sociedad civil es heterogénea y hay de todo, los medios de comunicación también. Y yo coincido contigo que le hemos dado mucho crédito a los medios de comunicación y me alegra, pero también tienen intereses políticos, económicos que hay que develar, o sea, hay que poner sobre la mesa y tenemos que estar conscientes. Y ahí la pluralidad es lo fundamental. No es fácil tener el espectro y trabajar con el espectro ideológico, económico, si se quiere, con los medios, por ejemplo, porque no necesariamente esas preferencias están reveladas. En cuanto a los índices, el índice de presupuesto abierto, para quienes no lo han visto, les invito a averiguar. Está toda la metodología, es hecha por el International Budget Partnership, el IBP. Y lo bueno de este índice es que se lo recoge de forma sistemática y muy rigurosa, y por eso tiene sus limitaciones, pero no es, digamos, una cacería de brujas, o no es ver dónde está el error para ahí atacar al gobierno que está de turno. Realmente es una forma comparativa de ver dónde están las áreas que se pueden mejorar y mejorar en términos de participación ciudadana en algo tan técnico como es la elaboración del presupuesto y la participación en el ciclo presupuestario. Entonces yo creo que ese es un buen ejemplo de cómo podrían funcionar otros indicadores o la forma de presentar otros indicadores. Tiene por supuesto sus limitaciones, pero creo que es un buen ejemplo que está ahí. Ya me estoy robando todo el tiempo. El tema de qué tipo de evidencia puede aportar la academia para brindar información para combatir la corrupción. Yo creo que hemos tenido fabulosos académicos
académicos hoy aquí, creo que también hay algunos colegas de universidades en el Ecuador. La misma falta de respuesta de las universidades a esta conferencia también es una señal de que algo está pasando ahí, de que quizás es el tema o quizás es una organización, una conferencia convocada desde sociedad civil y no desde academia. Y no es el diseño, tú sabes, María, con María trabajamos los 8 meses en esta conferencia. La idea era dar propuestas de política pública, soluciones aplicadas, quizás de la academia no es tan interesante eso. Entonces, yo diría, es igual de fuerte el trabajo con medios que con academia. Yo le veo muchísimo potencial, pero yo creo que tenemos que conocernos, reconocernos y crear confianza, pero también crear valor. Que la academia rescate la generación de valor desde centros de investigación y desde la sociedad civil. Nos ha ido muy bien con algunas, no creo que se lo hace de forma generalizada en el Ecuador. Me encantaría escuchar a mis colegas sugerencias para hacerlo en el futuro y cómo está funcionando en sus países. Muchas gracias. En otros países, bueno, yo creo que no es mal de Latinoamérica, pero se da profundamente, al menos en Chile, los medios de comunicación pertenecen al grupo de poder económico, la mayoría, gran parte de ellos, ¿qué pueden hacer los periodistas en los más media para enfrentar presiones dentro de los mismos medios? Y tú mencionaste una sensación de insatisfacción o incertidumbre de la ciudadanía frente al caso de corrupción, por ejemplo, el caso Lavallato, y esto puede ser que sea el resultado de que no asumimos a la corrupción con frontalidad y mantenemos eufemismos que impiden ver toda la extensión y profundidad del problema. No es necesario asumir que el problema está en la cooptación del Estado o parte del Estado por actores que tienen perfil delictivo. Y de hecho, el tema de hablar de eufemismo, yo creo que hace pocos años estamos hablando de los seminarios de corrupción, antes todos se llamaban seminarios por la transparencia, seminarios de rendición de cuentas. Yo creo que hace poco he visto cómo en varios países estamos definitivamente llamando los seminarios lucha contra la corrupción. Yo creo que estamos como poniéndole el nombre que no nos gustaba decir. Bueno, ahí voy a aprovechar para sumar también algo a lo que mencionaba Ana Patricia. Yo creo que un rol clave ahorita que tenemos en medios de comunicación es la de romper sectarismos que desafortunadamente se profundizan incluso con las redes sociales, ¿no? O sea, cada uno sigue solamente a los que reafirman su posición, ¿sí? Y los medios de comunicación tienen un papel clave ahí para establecer diálogos entre diferentes posiciones, entre diferentes sectores, entre diferentes visiones del mundo, en general pluralidad, ¿sí? Y ahí, digamos, a la primera pregunta que tiene que ver con los intereses, por supuesto que los hay, y los hay como los pueda haber en esta misma mesa o como los pueda haber en este mismo salón. O sea, siempre hay intereses y de ahí la ventaja de poder generar cada vez más voces, ¿sí? Obviamente, entre más grandes, seguramente los intereses son más poderosos, ¿sí? Pero en esta explosión de la que hablaba de manera previa, que ha permitido el nacimiento de nuevas plataformas, de nuevos espacios de comunicación, que ha generado un ecosistema interesante de periodistas que han buscado otras fórmulas para llevar su información hacia la ciudadanía, se están generando voces cada vez más respetadas, que todavía les falta un poco más de impacto, por supuesto, pero que cada vez tienen mucho más respeto y credibilidad frente a la ciudadanía, que al final del día es quien se encarga de validar o no el producto, ¿sí? Llamando la información como producto. O sea, la ciudadanía no es tonta, cada vez es mucho más empoderada y reafirma su identidad con cierto tipo de contenidos, con cierto tipo de fuentes informativas y se aleja de otras fuentes informativas, ¿sí? Y ahí yo creo que se ha venido avanzando bastante. Yo creo que una de las dificultades que tenemos al exponer la corrupción es distanciarla incluso no solamente en sus eufemismos, sino también en sus tecnicismos, ¿sí? Ahí quiero hablar de dos casos que hemos tenido el honor de acompañar, uno que lo presentaron en la exposición que nos antecedió, que fue el caso de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. En México, digamos, hay un sistema de corrupción bien institucionalizado y
y un caso como esto logró exponer para el ciudadano del común qué significa un conflicto de interés, ¿no? O sea, que es algo que no, como que conflicto de interés, eso aquí no era comprensible, ¿sí? Pero entender cómo el presidente vive en una casa que constructora, que le está entregando la obra millonaria, se la financió, como que finalmente le logra transmitir a la ciudadanía, hombre, ahí hay algo mal, independientemente de que haya tenido o no un éxito en términos judiciales, claramente dentro de la ciudadanía se logró instalar un concepto claro de lo que estaba sucediendo ahí. En otro caso, también en México, que tuvimos oportunidad de acompañar a un equipo en Veracruz, mostraba grandes proyectos de infraestructura hospitalaria que quedaron hechos a la mitad, y cómo la gente se estaba muriendo en la puerta de los hospitales tradicionales cuando las millonarias inversiones pues, no se habían ejecutado, ¿no? Entonces, mostrar cómo la corrupción mata, ¿no? Mostrar los efectos de la corrupción, yo creo que facilita para que la gente comprenda que hay algo que me toca ahí, ¿cierto? Porque como también, dicho sea de paso, muchos de los temas de corrupción pues obviamente están asociados a la ejecución de recursos públicos, y el tema tributario en América Latina, digamos, también es algo que tiene muchos matices, ¿sí? Como que, bueno, pagar impuestos a veces es bueno, a veces no tan bueno, ¿sí? O a veces no es tan generalizado, digamos, hay países donde por su situación política actual o por situaciones históricas, pues no tienen, digamos, una relación clara de esa dimensión pública de lo que significa la construcción colectiva del presupuesto, pues hace difícil que la gente comprenda que esos hechos realmente están relacionados con el bolsillo de cada uno de los ciudadanos. Muchas gracias. No sé si quieren agregar algo más para cerrar. Para cerrar. Sí. Ya. Para cerrar, fuimos tendencia el día de hoy con hashtag Latinoamérica Transparente, así que debemos sentirnos todos orgullosos. Aplausos. Dos cosas y un pedido, y ahí cerramos. Yo creo que mientras escuchaba las exposiciones de esta mañana y de esta tarde, otra ventaja, si se quiere, es la conexión con gobiernos locales, con ciudades que no están centralizadas. Yo creo que ahí la sociedad civil, con sus aliados, puede jugar un rol importante, y más las ciudades van a tomar importancia en el desarrollo de los países. Y lo otro que también se mencionó es el uso de tecnologías. Yo creo que nos permite cierta flexibilidad estar en una organización como la de Grupo Faro, de atrevernos a hacer las cosas diferente y fallar también. La innovación no sucede si es que no se falla. Entonces yo creo que esas dos cosas también permiten encontrar alianzas diferentes y nuevas con sociedad civil. Y hablando de alianzas, a mí me encantaría, para que lo tengan en cuenta y mañana nos cuentan, que por lo menos salga una conversación que tenga potencial de un trabajo conjunto entre quienes estamos aquí. Yo creo que es posible, y seguro estas conversaciones ya están pasando, pero nos encantaría recoger al final del día mañana qué es lo que pasó en el break, durante el café, en el almuerzo. Así que vengamos mañana con ese pensamiento para ver si podemos crear esas nuevas conexiones y por supuesto mejores y mayores proyectos. Muchas gracias. Gracias. ¿Quieres hablar con? ¿Última palabra? Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Con esto vamos cerrado el primer día del evento, agradeciendo su interés y asistencia. Les recordamos que el día de mañana la cita será en el Salón Bolívar. Muchas gracias y buenas tardes.